Bueno, vamos a empezar. Diana, ¿podrías abrir un poco a ver si es posible ocupar toda la pantalla? Con esta de la copita así hacia arriba que di. Es a ver si... No, no funciona. No, bueno, así ya déjala. La primera, por favor. Muy bien. En la de obesidad, la primera, la anterior. La que sigue. Ahí. Muy bien. Vamos a ver, para empezar, cómo fue que llegamos hasta aquí. Primero díganme si todos me escuchan y si todos me ven, porque ha habido muchos problemas con el servicio de internet. Sí, sí se escucha, también se ve. Perfecto. Sí, Entonces, profesor, sí se escucha. continuamos. Entonces, vamos a ver. Cuando iniciamos el curso, lo que quisimos hacer era hablar de, y es lo primero que se debe hacer operativos los conceptos. ¿Qué significa operacionalizar los conceptos? Operacionalizar los conceptos significa que todos los que estamos estudiando el campo del conocimiento al que nos vamos a referir, estemos seguros de que estamos hablando de lo mismo. En ese sentido, lo que quería yo poner en claro y que queremos todos, los que vamos a estudiar el campo de la nutrición y cualquier otro campo del conocimiento, es que todos entendamos lo mismo. Por lo tanto, tres cosas, bueno, quisiera que todo, pero hay tres cosas que me parece que son muy importantes. Primero, dieta es lo que comemos en 24 horas para este curso. Muy bien. Alimentación. Cuando hablamos de alimentación, nos referimos a los alimentos. Alimentos. Otra cosa importante cuando hablamos de alimentación, es un proceso. Inicia cuando se empiezan a cultivar sistema alimentario, producción, distribución, compra, venta de alimentos. Después, transformación de los mismos hasta consumo. Allí empiezo a hablar del proceso biológico exclusivamente de la nutrición. Vean ustedes, y cuando hablo de ese proceso biológico de la nutrición, me refiero a cómo empezamos a obtener los nutrimentos que están dentro de los alimentos. Nutrimentos. Entonces, ya cuando están dentro de nosotros, ya podemos hablar de nutrimentos. ¿Por qué? Porque yo obtengo macronutrimentos y micronutrimentos. Los dividimos en dos a los nutrimentos. Entonces, macro y micronutrimentos. Macronutrimentos, los que me proporcionan energía, proteínas, hidratos de carbono y lípidos. Micronutrimentos, los que no me proporcionan energía, pero que participan, micronutrimentos, pero participan en el proceso de la nutrición. ¿Cuáles serán esos? Vitaminas, minerales o nutrimentos inorgánicos, pero vitaminas, minerales y agua, oxígeno, también son nutrimentos. Desde luego que las fibras solubles e insolubles, importantísimas en el proceso. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Todos estamos claros? Entonces, obtengo 4 kilocalorías por gramo consumido de hidratos de carbono, 4 kilocalorías por gramo de proteínas y 9 kilocalorías por gramo que consumo de lípidos. Se recomienda desde la promoción de la salud
que el total de la dieta contenga del 60 al 65% de hidratos de carbono, de 10 a 15% de proteínas y de 20 a 30% de lípidos. Menos del 10% del total de la dieta debe contener grasas saturadas y menos del 10% del total de los hidratos de carbono deben ser hidratos de carbono simples. Fíjense, ya les di todo el resumen. Todo eso va a venir en su examen, sí, de todo. Pero además vimos aspectos históricos. ¿Por qué? Porque lo que revisamos fue un proceso evolutivo en el que fuimos incorporando alimentos a nuestra dieta, pero también es un proceso cultural y entonces desarrollamos mitos alrededor, cosmovisión alrededor del consumo de los alimentos. O sea, que es importantísimo todo lo que acabo de mencionar para la construcción de nuestro marco teórico al principio. Ahora, cuando pasamos a balance energético, hablamos de balance energético, balance de energía, donde dentro de mi cuerpo, y ese balance de energía está relacionado con ingreso de energía a mi cuerpo y gasto de energía que hace mi cuerpo. Y allí debe haber un balance. Cuando el ingreso es mayor al gasto, el balance es positivo. Cuando el ingreso es igual al gasto, el balance es equilibrado. Cuando el ingreso es menor al gasto, el balance es negativo. Eso lo vimos. Ahora, hablamos de requerimientos y recomendaciones nutrimentales. Y si hablamos de requerimientos y recomendaciones nutrimentales, entonces nos referíamos a requerimientos individuales. Requerimiento es individual, lo que requiere cada individuo. Y recomendaciones es lo que se recomienda a la población por medio de los resultados de estudios que han hecho los investigadores y que han sacado en tablas o cuadros de información de cantidad de macro y micronutrimentos para poblaciones con ciertas características específicas, grupos poblacionales. Esas son las recomendaciones y los requerimientos son individuales. Si ustedes confunden esto, están tronados y por eso es que no han pasado esta materia, porque todo lo que les acabo de decir, eso es examen. Si ustedes no saben todo esto que acabo de decir, pues por eso es, o si están confundidos y en lugar de decir requerimientos dicen recomendaciones, y si en lugar de hablar de alimentos hablan de nutrimentos, y todo tergiversan, ahí está el problema. Por eso es que no han podido aprobar, porque todo eso hay que saberlo, sí, y hay que saberlo utilizar, sí. ¿Hasta aquí hay duda? No, profesora. Entonces quiere decir que todos van a sacar 10 en el examen. Pero además que todos deberían de tener sus trabajos muy bien elaborados y que no debe haber confusión. Y eso no es cierto. Los trabajos están, algunos, algunos, otros no. Pero otros están muy bien, pero hay 2 o 3 que son un desastre soberano. Confunden absolutamente todo. Y es porque nada más copian y pegan información y piensan que este curso se pasa así. No. Entonces, quien tenga una duda, manifiéstela ahora. Muy bien, entonces continuamos. ¿Dónde se va a manifestar el resultado del ingreso de energía y el gasto de energía? En mi cuerpo, porque quien ingiere la energía es mi cuerpo y quien gasta la energía es mi cuerpo. ¿Hasta allí hay duda? Por lo tanto, cuando hablamos de obesidad,
estamos hablando de un balance positivo de energía. Y que la grasa que tengo acumulada es resultado de ese balance positivo de energía. ¿Que es mayor el ingreso que el gasto? Por supuesto que es mayor el ingreso que el gasto cuando se presenta la obesidad. Es mayor lo que come una persona que su requerimiento, sí, exacto. Es más lo que ingiere que lo que necesita, sí, así es. Solo hay un 2% de ese total de personas que padecen obesidad que lo padecen a partir de otras patologías de origen. Y otras patologías de origen serían problemas con o la hipófisis, pero pues vean ustedes, el hipotálamo, o sea, tumor del sistema nervioso, o problemas con la tiroides, pero eso es ínfimo, así, un frijol en una olla express. Muy bien. Ya podemos empezar entonces con todos los antecedentes. ¿Les sirvió todo lo que vimos para llegar hasta este momento? Muy bien. Entonces ahorita lo que vamos a ver es un problema, el mayor problema de nutrición que hay en este país. ¿Es un exceso de consumo de energía? Sí, sí, es un exceso en el consumo de energía. Y eso se llama obesidad. Aquí yo pongo varias definiciones para que vean ustedes que hay varios puntos de vista, pero todos nos llevan a ese exceso. Entonces, en primer lugar, esta definición de que la obesidad es una enfermedad crónica, es recurrente, es estigmatizada, por supuesto, por supuesto. Y es una enfermedad crónica porque va haciéndose poco a poco, poco a poco. ¿Sí? Es de etiología multifactorial porque son muchos los factores que intervienen en ese proceso patológico. Entonces es un proceso patológico. Se desarrolla a partir de la interacción, de la influencia de factores genéticos, sí, ya lo vimos. Hay familias completas, pero no solamente se hereda la herencia genética, también se hereda la herencia cultural y donde aprendieron a comer esos niños en casa. ¿A partir de qué? Pues del ejemplo que dan los familiares y de lo que preparan para comer. Y de ahí también surgen los gustos, los placeres, la afición por comer tales o cuales cosas. Muy bien. Ahí están factores genéticos, sociales, conductuales, o sea, aspectos de la conducta, aspectos que no puedo, que los tengo, no puedo interrumpir. Son aspectos psicológicos, se pueden decir. Mis conductas son a partir de muchos aspectos que ni siquiera puedo inferir. Metabólicos, son unos cuantos, ya les comenté, esos no los vamos a ver, por supuesto, porque no nos da tiempo simplemente, no tenemos tiempo. Celulares y moleculares son muy pocos. Esta es una definición de una doctora del Instituto Nacional de Salud Pública y de la Facultad de Medicina. Muy bien. La obesidad se define como el exceso de grasa, o sea, tejido adiposo, en relación con el peso. La norma para la atención de la obesidad es esa que les estoy poniendo allí. Esta definición está vinculada a un estándar de normalidad, cosa que sí tenemos que, bueno, se critica mucho, se habla mucho de qué es la normalidad, no es parte de mi intención en el curso, ni defenderla, ni más bien dejar a un lado y tomar en cuenta que necesitamos ciertos patrones de dónde partir para
que nosotros asociemos a obesidad o no, o a la patología o no. Sin embargo, pues tampoco nos vamos a montar en nuestro macho y decir, siempre que te pases de 25 en tu índice de masa corporal, es que ya es un proceso patológico, porque sabemos perfectamente que hay personas, deportistas de alto rendimiento, que tienen un tejido muscular enorme y que, pues, desde luego que no tienen su problema relacionado con con la obesidad, sino que ni siquiera es un problema, que simplemente la masa muscular pesa más que la grasa y por lo tanto, pues su peso está aumentado, exacerbado, pero es a partir de masa muscular y eso es saludable. ¿Ok? Muy bien. Ya es difícil establecer la determinación de exceso en cada individuo y el riesgo para su salud, sí es difícil, es complicado. Sin embargo, nosotros vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo. Únicamente nos vamos a basar en lo que propone los puntos de corte de normalidad que proponen la norma oficial mexicana para la atención de para la norma oficial mexicana para la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, la NOM 043. Esa va a ser nuestra arma principal para establecer todos los criterios. La que sigue, por favor. Otra definición de sobrepeso, por ejemplo, es la condición de aumento de masa corporal a expensas de la acumulación excesiva de grasa. Supone un riesgo para la obesidad. Cuando hablamos de sobrepeso, no estamos todavía hablando de obesidad ni estamos hablando de enfermedad crónica. Estamos hablando de un alto riesgo y sabemos que lo definimos a partir de 25 hasta 27.4 de índice de masa corporal. La obesidad ya sería a partir del 27.5 hasta y más, diríamos. Entonces, la obesidad ya es una enfermedad y está caracterizada por el exceso de tejido adiposo en el organismo. Esta definición ya es de la norma del 2017 para el tratamiento integral del sobrepeso y la obesidad. Ven ustedes que ya se ha ido modificando y ya se establecen criterios a partir del 17, se establecen criterios específicos para determinar a la obesidad como una enfermedad, pero al sobrepeso no. El sobrepeso no es todavía la enfermedad. Muy bien, eso es lo más actual que hay a partir de la norma de la atención de la obesidad. La que sigue, por favor. La otra definición es la definición, no podía faltarnos, la de la antropóloga. Esta definición antropológica es muy interesante. Verán ustedes, la obesidad ha sido determinada como una enfermedad que acorta la vida, produce o agrava múltiples padecimientos y se ha constituido como la pandemia del siglo XXI. Entonces ya estamos ahorita en el siglo XXI, estamos coexistiendo o estamos a la par, siendo receptivos de dos grandes pandemias. La número uno, la del COVID. ¿Por qué? Porque mata más rápido. Simplemente por eso, porque mata más rápido. Pero la de la obesidad, por la que hemos coexistido tantos años, a partir de la segunda mitad del siglo XX, no mata rápido, pero mata. ¿Por qué? Pues porque va a ser proclive al individuo de otras enfermedades que lo van a llevar a la muerte. Esta antropóloga es española y es muy famosa, famosísima en el campo de la nutrición. La obesidad como enfermedad crónica no transmisible y todo lo que dice aquí está en el glosario de términos para la orientación alimentaria. ¿Dónde la pueden ustedes encontrar? La pueden encontrar en la NOM 043. La que sigue.
por eso no la vamos. Ustedes pueden leer allí. ¿La que sigue? A partir de la NOM, igual de la NOM 043, se denomina obesidad. Esta definición, esta que estamos ahorita leyendo, es la definición más actual, posterior a la que acabamos de revisar. Y aquí ya están los puntos de corte. Son puntos de corte muy específicos, no los vamos a revisar aquí, pero sí cuando ustedes hagan su diagnóstico, tienen que revisarlos forzosamente. Cuando hagan su diagnóstico, ¿en donde? Pues para su práctica, para la certificación, por favor. Entonces, las definiciones operativas de sobrepeso y obesidad se han ido modificando, sí, con el tiempo, porque se han establecido diferentes puntos de corte, se utiliza de manera práctica el índice de masa práctica, pero recuerden ustedes que con lo que hemos estado viendo, no es lo único, ni sería lo más objetivo, lo más claro. Necesitamos como tener varios criterios para definir realmente a la obesidad, y todos esos ustedes los van a tener que revisar, por favorcito, en su práctica. Háganla con conciencia, resuélvanlo con conciencia. Si ustedes quieren que yo revise ya la práctica terminada, me la tienen que mandar 2 semanas antes de que termine el curso, o sea, dentro de una semana. ¿Por qué? Para que yo tenga tiempo de estarla revisando, se las regrese y ya es la última. Ya ustedes lo que hagan con ella, ya ya está hecho. O sea que la tienen que terminar ya. Porque les voy a mandar escribir ahí cómo es que me van a entregar los trabajos. Los trabajos me los tienen que entregar una semana antes de que termine el curso para empezarlos a revisar y yo tener antes de que sea su examen, o al final, terminando el curso, me pueden entregar ya los trabajos para que yo los revise y les ponga sus calificaciones. De todas maneras, ya los conozco, muchos de ellos, ya los he estado revisando, pero al coordinador de cada equipo le mandan ustedes sus prácticas y el coordinador de cada equipo me manda el paquete, las prácticas de los que integran su equipo, más el trabajo que hicieron en equipo. ¿Alguna duda al respecto? Todo esto se los voy a mandar por escrito al chat. ¿Nadie tiene duda? Bueno, entonces continuamos. La que sigue, esa es. Determinantes y factores de riesgo. Los determinantes van a ser demográficos. ¿A qué se refiere demográficos? Demos, pueblo. Gráficos, descripción de la población. A lo que me estoy refiriendo es a la descripción de la población. Y estos son la edad, eso no lo puedo modificar. Mi edad no la puedo modificar, obviamente, y entonces a mayor edad se suponía, pero ya no. O sea, todo esto va cambiando, se los digo. Se suponía que a mayor edad era mayor el riesgo de padecer obesidad, pero ya no, porque ahora el principal problema es en los niños. Entonces, bueno, todo cambia. El sexo tampoco es modificable. El género sí, y no tengo problema con eso, pero el sexo, bueno, hasta aquí era no modificable, porque sí, ahora hay operaciones para modificar. Sin embargo, de acuerdo a los conceptos que estamos estableciendo, puede ser esto no modificable. Al grupo étnico, eso sí no es modificable. Yo nací donde nací y mi origen es tal. Los genes que tengo, pues no los puedo cambiar, obviamente. Aunque ahora también hay ciertas... No, mejor quito palabras de mi boca porque no me quiero meter en camisa de 11 varas. Sí, hay muchas cosas que se van modificando. Circunstancias socioeconómicas
son escasamente modificables, dice el texto. Sin embargo, yo creo que allí es donde está precisamente un buen trabajo, una buena búsqueda desde la promoción de la salud, por favor. En cuanto a las condiciones geográficas, el país de residencia, eso sí es modificable. Sin embargo, pues dice escasamente porque pues tengo yo que habituarme. ¿Por qué dice país de residencia? Pues porque allí hay disponibilidad alimentaria o no. En cuanto a las circunstancias socioeconómicas, me estoy refiriendo a la accesibilidad económica, porque puede haber, de acuerdo al país de residencia, puede haber la disponibilidad alimentaria, pero yo puedo no tener acceso por los recursos económicos. A partir de la urbanización, no es lo mismo, y pues todo esto también va cambiando definitivamente. Sin embargo, no es lo mismo estar viviendo en una región rural que en una ciudad. La industrialización, obviamente, empezamos a consumir alimentos altamente industrializados, y eso es lo que más nos ha afectado de alguna manera. La migración lleva los hábitos alimentarios de una población a otra a partir de ese traslado de poblaciones de un lugar a otro. La que sigue, por favor, Diana. En cuanto a los factores genéticos, la herencia poligénica es a través del número de genes. Pueden ser varios los genes, y esto no es modificable, varios los genes que están relacionados con el problema de la obesidad. En cuanto a los ambientales, poli es muchos. Mono puede ser monogénica, puede ser un solo gen, pero poligénica es muchos genes. Los ambientales compartidos es lo de la herencia cultural que les decía. Eso es modificable, sí, a partir de lo que nosotros podamos ir haciendo. Es a lo donde más podemos orientar nuestro trabajo, ahora sí redundando como orientadores alimentarios. La interacción entre la susceptibilidad genética y la exposición ambiental, eso es modificable. Sin embargo, enseguida te doy la palabra, Cintia. Sin embargo, esta interacción entre la susceptibilidad genética y la exposición ambiental se está viendo, esto es lo que llamamos epigenética, y se está viendo que lo que nosotros hagamos en una generación puede repercutir en nuestro genoma, en nuestro microbioma, y puede traer como consecuencia consecuencias para 2 o 3 generaciones posteriores a la nuestra. O sea que tenemos que tener mucha conciencia de lo que hagamos desde que tenemos a un ser en el vientre, porque desde allí es que empieza a haber esta interacción tan interesante. Sí, dime, adelante. Profesora, tengo una duda. Esto implica, bueno, no sé si es igual, pero como en los países desarrollados, la gente tiene como más altura, ¿no? Como Ucrania, Estados Unidos y todo eso. Como usted hablaba de los genes, bueno, me refiero hacia si es como una característica o por qué las personas son más altas o más flaquitas, y en otros países la gente es como más chaparrita, más gordita, o sea, ¿implica algo? Sí, yo ya he estado hablando de este tema con ustedes, pero sí es importante recuperar todo lo que hemos dicho. En primer lugar, ¿qué es lo que importa? Importa la herencia que traemos arrastrando. Aquí importa la manera como se han distribuido no solamente los recursos económicos en la población, sino cómo se ha distribuido la disponibilidad alimentaria. O sea, no son solamente recursos económicos, sino también
recursos alimentarios, disponibilidad alimentaria. Y les voy a decir, alimentos con mayor contenido en proteínas, nosotros fuimos estigmatizando a partir del siglo pasado. Ahorita hay un ciclo de conferencias muy interesantes sobre desigualdad, y están ahorita precisamente los antropólogos físicos haciendo estudios sobre si nuestros antepasados prehispánicos eran más o menos altos. Incluso un chico, compañero de ustedes, bueno, promotor licenciado en promoción de la salud, pero que después estudió una maestría y un doctorado en la ENA es antropólogo físico, de maestro y doctor en antropología física. Fue a estudiar en un intercambio a Colombia y en otro intercambio a Brasil. Entonces es una persona que se ha preocupado por estos aspectos. Allí estaba también su interés, y resulta con que hay algunos resultados en cuanto a las investigaciones que se han hecho, y que nuestros antepasados prehispánicos no tenían como problema la obesidad. Sí había ciertos factores, ciertas personas, alguna persona que podía tener ese problema, pero en general la población no era obesa, pero tampoco era de estatura tan baja. ¿Qué es lo que fue pasando? Se fue poco a poco separando una enorme población en México con estatura baja. ¿Por qué? Pues con escasos recursos económicos, más esclavos, más gente dedicada a producir para unas cuantas familias. Ahora, yo les decía, ¿qué pasa con los yucatecos, todo lo del sureste? Lo vimos, muchos pueblos del sureste, chaparritos y gorditos. Ahora sí, tengo genes que me propician el que yo guarde la grasa en la cintura. Sí, sí. La posibilidad de guardar la grasa en alguna parte de mi cuerpo está genéticamente determinado, sí, sí. Ahora, no todo es la herencia genética. ¿Qué es lo que necesito? Aprender a comer desde la primera infancia. Pero aprender a comer no para engordar, para nutrirme. Y entonces, pero si tú tienes conocimiento de cómo se utilizaban, y se siguen utilizando en muchos lugares, los frijoles para un niño pequeño, porque no hay otra cosa que darle, para un niño menor de 1 año, ¿cómo se le empiezan a dar los frijoles? Las leguminosas en general. ¿Qué es lo que le empiezan a dar de los frijoles? ¿Alguien quiere decir? El caldito. Exacto. El caldito. Y en el caldito no voy a encontrar proteínas. Paulina. No, era ya habían contestado en el caldito. Exacto, y en el caldito no voy a encontrar proteínas. Fíjense ustedes, allí es donde yo tengo que influir. Caldito con tortilla, pues le estoy dando solamente la tortilla. Entonces, ¿contiene todos los aminoácidos esenciales? No. Entonces yo lo que tengo que tener es conciencia. Y si le daban el frijol molido, pensaban que se le iba a pegar el pellejito, que sí, son detalles que tal vez la diarrea que tuviera el niño es a partir de malos hábitos higiénicos. No porque se le pegara el pellejito, o sea, del frijol o del maíz. ¿Me explico? Y este es uno de tantos mitos que hay. Ahora, lo que tengo que ver es cuánto cuesta el pollo, cuánto cuesta la carne, cuánto cuestan muchos alimentos que
muchas veces no están accesibles al bolsillo de tanta gente con escasos recursos económicos. Enseguida te doy la palabra, Abigail, permíteme nada más un momento. Pero no todo está puesto allí. El ejercicio que es importantísimo. Y díganme si en México hay la costumbre de que los niños empiecen a practicar un deporte desde pequeños. ¿No? Lo más que hacían los niños era salir a la calle a jugar fútbol en la calle, pero ya ni eso. ¿Por qué? Pues por la inseguridad. Los niños no practican deportes en México. No hay esa posibilidad. Hay 1 hora a la semana, o 2 cuando mucho, de que puede hacerse actividad física en las escuelas. Y eso está más relacionado con aspectos de calistenia, de moverme, entrar en calor simplemente, y ya se acabó la clase. Solo están los videojuegos, exacto, sí se están aficionando mucho a eso. A la televisión primero y después a los videojuegos. Abigail, por favor. Retomando lo que había dicho de los frijoles que a los bebés le dan primero el caldito, no se supone, bueno, no dicen que en el caldo se quedan todos los nutrientes. Por eso les estoy diciendo que esos son mitos. Es lo que estoy diciendo, claro, eso es lo que dice la gente, pero no es verdad. Y se los digo porque se han hecho estudios. O sea, lo que estoy diciendo es a partir de la ciencia, lo científico. No estoy tratando de inventar absolutamente nada. Lo único, yo todo lo que le vengo a plantearles a ustedes es porque lo he investigado a profundidad, porque tengo elementos sustanciales, porque tengo un montón de artículos, porque todos los días estoy leyendo. Aquí está lo que tengo aquí pendiente, porque si me equivocara, si se me olvidara, aquí tengo que buscar información, no tengo que inventar nada. Exactamente, Abigail, tienes toda la razón. Eso es lo que se dice comúnmente. ¿Y para qué están ustedes tomando el curso de nutrición? Para desmitificar todo eso. Muy interesante tu intervención, muy interesante la intervención de Cintia y de todos ustedes. ¿Por qué? Pues porque nos hacen reflexionar de lo que hemos hecho y de lo que estamos haciendo. Entonces, como les decía, el ejercicio es importantísimo, importantísimo, pero vean, ¿cuál es el tipo de ejercicio que pueden apoyar mejor en el crecimiento a los niños? Los ejercicios de estiramiento. ¿En cuáles me estiro? ¿Básquetbol? El básquetbol o natación. Natación, voleibol, y díganme si eso se practica en México de manera masiva. No, solo el fútbol. No. Exacto. No. El fútbol es el deporte, y es un buen deporte, sí, de contacto, haces equipo, o sea, es excelente, pero ya cuando tú vas de una manera organizada a practicar un deporte, ¿cómo se hace? Y yo les digo porque pues llevé a mis hijos durante toda la vida. Por ejemplo, en Pumitas, es un club muy bien organizado, el Pumas de la universidad. Y entonces allí, desde que empiezan, desde 4 o 5, están separados por edades, pero primero tienes que ir al entrenamiento entre semana y luego al juego el fin de semana. Y empiezan tienen que tener otro deporte que apoye el desarrollo del fútbol. Y el otro deporte que apoye esto debe ser algún otro, pero están en un espacio muy bien estructurado. Entonces allí llevas a los niños también a natación porque está la alberca universitaria y ahí los aceptan. Vas 2 días a natación, 2 días al fútbol. ¿Ya cuántos llevas? 4 días de la semana. Allí, aparte, ya cuando están creciendo tienen que pasar al gimnasio, pero ya cuando están grandes hay gente especializada. Adelante, el fútbol americano es más de contacto. El fútbol americano no es de estiramiento. Sin embargo,
el entrenamiento sí. Cintia, ibas a decir algo. Esto, lo que pusiste aquí, Sí, eso era lo que profesora, ibas a decir. Las artes marciales es un apoyo, las artes marciales es un apoyo, pero es excelente, maravilloso, pero es un apoyo. Estamos especificando cuáles son los deportes que ayudan al estiramiento, a crecer, a que los huesos largos puedan estirar. Y esto debe ser de niños. ¿Por qué? Pues porque si lo practicas a los 30 años, pues ya que vas a crecer, si ya tus huesos largos se osificaron por completo, ya no tienes cartílago que crezca. Les puse el ejemplo, por eso es que era importante que ustedes asistieran a todas las clases, porque en todas las clases estamos viendo ejemplos de esto. Estamos construyendo un curso y entonces era importante que yo les dijera todo el proceso que se da. Les platiqué lo que hicieron con Messi, por ejemplo, en Argentina, cuando vieron que ya era muy poco lo que tenía de cartílago y lo estiraron. ¿Por qué? Porque no había desarrollado, sí era un futbolista extraordinario, pero para que pudiera ser allí sí, para que pudiera competir con los de otros países que son de una altura mayor, tenían que estirarlo. Y miren que lo hicieron bien, pero un método muy terrible. Bueno, desde mi punto de vista, obviamente. Pero las artes marciales te hacen reflexionar, pensar en el otro, no agredir, respeto hacia el otro. O sea, todos los deportes son excelentes. Pero, ¿cuáles son las necesidades en ese momento específico? En ese momento específico. Por ejemplo, el buceo no se puede llevar a cabo, no se debe llevar a cabo en adolescentes. Los adolescentes lo que tienen que aprender es snorkel, el manejo de aletas de snorkel. ¿Por qué? Pues porque sus pulmones apenas se están desarrollando. Y lo que les mandan es respirar, soplar, inflar globos y soplar en mangueras. ¿Para qué? Para ayudar. Eso parte de los ejercicios que están haciendo ahorita quienes se están recuperando del COVID. Lo mismo que quien quiere ejecutar un instrumento musical. Todos los instrumentos de aliento no pueden tocarlos los adolescentes hasta que se terminaron de desarrollar sus pulmones, pero sí aprenden solfeo y todas las demás cosas que se tienen que aprender, pero sobre todo ejercicios para desarrollar pulmones. Igual los de canto, ejercicios para desarrollar pulmones. O sea, todo tiene un proceso. Pues, ¿alguien que quiera agregar algo? Entonces, ¿qué se necesita o cuáles serían los factores que intervienen en el crecimiento que nos decía Cintia por el interés que presenta el tema? Importantísima la alimentación de los niños. Calidad, no solamente cantidad, no solamente que cubra el requerimiento energético, sino el requerimiento nutrimental. Me refiero a micronutrimentos, vitaminas, minerales, fibras para nutrir ¿a qué? Pues al microbioma. O sea, ya lo estamos viendo que es importantísimo. Agua, hidratarse, agua, oxígeno, respirar. O sea, ¿cuántas cosas aquí hay en las que no habíamos caído? Ahora, ejercitarnos, pero ejercitarnos de acuerdo a lo que queremos, obviamente. Porque si yo llevo a un niño al gimnasio y empiezan a desarrollar a los 12 años su tejido muscular, pues estoy perdiendo la posibilidad de estiramiento. Entonces va a estar chaparrito y con unos músculos enormes. Eso no se debe hacer, pero y les mandan aminoácidos. ¿Para qué? Pues
para que los vendan los que tienen el gimnasio. Y los aceptan los de los gimnasios, cosa que no debería de ser. Y los aceptan, ¿por qué? Porque les cobran. Y esa es la ganancia. ¿De qué estoy haciendo? ¿De qué estoy hablando? Pues estoy hablando de capitalismo. Capitalismo. Todo es ganar, ganar, ganar. Exacto. Exacto, Cintia. ¿Alguien que quiera decir algo para pasar a lo que sigue? Yo, maestra, Dime. que en la actualidad sí hay muchos niños de entre 10 hasta 15 años que, bueno, que me han dicho que sí es recomendable ir al gimnasio cuando están en pleno desarrollo. Y digo que no, porque pues siempre Pues no, en desarrollo no y saben. exactamente. Y bueno, así evité que una sobrina mía fuera al gimnasio porque decía que estaba gorda. Y lo primero que se le ocurrió fue lo que ve en la tele, del gimnasio. Pues no. Malo. Entonces ya ustedes están aprendiendo qué es lo que se tiene que hacer. En el gimnasio no vas a ir a bajar de peso, a menos que vayas a usar una escaladora o para eso es necesario pues caminar, salir, moverte, hacer, o sea, tener una vida activa y no sedentaria. Me voy al gimnasio una hora y es todo lo que hago. Llego a mi casa, a acostarme y a ver, a jugar desde mi cama. O sea, pues no. Edwin, tienes levantada la mano. Ok, la que sigue, por favor. Ahora, en cuanto a los factores personales, el sobrepeso pasado-presente es modificable, sin embargo, ya es un inicio, ya ese es un factor de riesgo. Estamos hablando de factores de riesgo. El haber tenido sobrepeso cuando tenía 10 años, haber sido muy gordito, aunque ya ahora a los 16 crecí, pero ya tengo ahí un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque aumenté el número de células adiposas. No solamente el tamaño de las células. Aquí estamos hablando de las células adiposas aumentan su tamaño, pero hasta que termina el crecimiento y el desarrollo, se van multiplicando. Voy a tener más células adiposas. Y si yo fui gordito de niño, entonces es más fácil que sea gordito de adulto, porque tengo más células en donde guardar grasa. La edad de inicio de la obesidad está relacionado con el sobrepeso pasado o presente. Los hábitos alimentarios, pues es lo que se come en casa. El estilo de vida sedentario de lo que acabamos de hablar, las características metabólicas. ¿A qué se refiere con estas características metabólicas? Puede ser que yo haya sufrido de desnutrición en el vientre materno o durante el primer año de vida y mi gasto energético basal haya quedado disminuido para poder sobrevivir ante esa carencia energética. Y entonces, quien fue desnutrido, pues, ¿por qué puede ser desnutrido en el vientre? Pues por carencia de alimentos, o sea, baja accesibilidad económica o disponibilidad cuando hay un terremoto, cuando hay un evento importante y que quedamos aislados, por ejemplo, ahora en una inundación, en fin. Pero también las guerras son muy características de que haya personas, una generación completa que tuvo una menor estatura, porque ahora se piensa que va a haber repercusiones de la pandemia para las generaciones futuras. ¿Por qué? Pues por la modificación de los hábitos. Muchos se quedaron sin trabajo, están buscando, ya les dije las alternativas, por eso vimos la clase pasada en la seguridad alimentaria y la inseguridad alimentaria. O sea, todo va de la mano. Como ven, el curso está bien armado para que llevemos todos los elementos así y vayamos haciendo cadena con ellos, utilizando lo que vimos la semana pasada para este tema que es tan importante. En cuanto a los factores psicológicos,
sí hay factores psicológicos. Por ejemplo, mucha gente estresada en casa ante la pandemia, pues ha aumentado de peso porque ha comido más. Pero hay mucha gente, por ejemplo, se está divorciando y va bajando y bajando y bajando de peso porque se le quitó el hambre. Pero ahí, igual, con la misma situación de estrés, va aumentando, aumentando, aumentando porque le da más hambre. O sea, depende. Por eso es un factor personal, un factor de riesgo personal, individual. En cuanto al embarazo, es modificable, sí. Puede después, durante la lactancia, puedo disminuir todo lo que acumulé durante el embarazo. No nos va a dar tiempo de ver resistencia a la insulina. La próxima clase, es que ya estoy viendo la hora, nada más nos queda media hora. Pero creo que es importante que quede muy claro este tema para que dé paso a las otras patologías. La que sigue, por favor. Muy bien. Este cuadrito, ay, si lo pueden ustedes acercar, porque está interesantísimo. Verán, ahí tiene su fuente, ¿eh? Allí tiene la fuente. Son causas básicas, habla aquí. A ver, acerca de las causas básicas, ¿cuáles son? Nada más ponme la fuente para ver el nombre del autor, porque siempre debe uno darle su crédito al autor. O sea, si le mueves ahí, ¿me pueden leer el nombre del autor, por favor? Porque yo no lo alcanzo a ver aquí. Dice Barquera F. et al. Nutrición, Salud Pública, el principio de la prevención. Salud Pública, Teoría y Práctica, México, Distrito Federal, Manual Moderno, 2013, 209, 230. Exacto, entonces es de la página 209 a la 230 del Manual Moderno. Es un libro de fácil acceso, no es de los muy caros, pero es del doctor Simón Barquera. El doctor Simón Barquera es un investigador del Instituto Nacional de Salud Pública y hay mucha información no sobre este tema, sobre muchos temas de nutrición del doctor Simón Barquera. Muy bien, ahora sí vamos a... el que presenta es un modelo ecológico de las causas directas, subyacentes que están por debajo de, y básicas, dice él, de la obesidad. Y en cuanto a las causas básicas, estarían el desarrollo económico, las condiciones ambientales, la estructura política y el entorno sociocultural. Eso sería lo que él manifiesta como marco teórico completo para el estudio de la obesidad. La política de producción de alimentos, por eso vamos nosotros estudiando desde la producción, la distribución, el consumo. La carencia de alimentos, la urbanización, que ya lo hemos estado viendo, la valorización y riqueza social, no, dice movilización, y movilización es, se refiere a que se van de un lugar a otro, o sea, la migración, y la transculturación es que se lleva la cultura y además vienen otros que traen su cultura, y esto son aspectos que las culturas, a los aspectos importantes se van introduciendo unos y otros y van construyendo una nueva cultura. La cultura es dinámica y ese dinamismo cultural nos propicia a que vaya cambiando nuestra cultura alimentaria. ¿Por qué? Porque se enriquece con otros factores. Cuando llegaron los españoles acá, trajeron otros alimentos que nosotros no consumíamos. ¿Cuál es mejor o es peor? Yo creo que eso es lo que menos tenemos que confundirnos en estudiar, simplemente en aceptar. Ahorita, por ejemplo, de la industrialización, yo no diría que hay que quitar de mi dieta todos los alimentos industrializados. ¿Qué es lo que tengo que quitar de mi dieta? Los alimentos industrializados denominados satisfactoriamente chatarra. ¿Por qué chatarra? Porque tienen un alto contenido energético. Entonces, la densidad energética de esos alimentos es alta.
y bajo volumen. ¿Por qué? Porque tienen pocas fibras o nulas fibras, no hay fibras. Porque me aportan muy pocos o de plano no me aportan ni vitaminas, ni vitaminas ni minerales. Quiere decir que, y fibras, les decía, ausentes, quiere decir que solo estoy consumiendo energía. ¿Qué son esos? Pues los chetos, tanto los embolsados de patente como los que compro en la calle cuando me da hambre y no tengo otra cosa que comer y le pongo ahí la Valentina dichosa. En cuanto a las causas subyacentes, si le vas aumentando por favor tantito en el Zoom. Ajá, poquito. Que si no me pierdo. Otro poquitito. Ándale, ahí ya veo perfecto. En cuanto a las causas subyacentes, muchos conservadores, exactamente, Consuelo. En cuanto a las causas subyacentes, estaría hablando del acceso y la disponibilidad, el precio de los alimentos, accesibilidad económica, lo que va a modificar es el estilo de vida y las prácticas de autocuidado. O sea, está relacionado con eso, sí, por supuesto. La infraestructura y servicios básicos de salud, como ustedes estarían metidos allí exactamente, ¿para qué? Para dar orientación alimentaria. Infraestructura para la actividad física, como les digo, no hay lo que pusieron el sexenio pasado, esos aparatos que nadie usa y que usan acá en la universidad, en el plantel San Lorenzo Tezonco. ¿Para qué se usan los, allí todos los armamentos, esos que pusieron para hacer ejercicio? Los usan para ir a sentarse ahí a drogarse. Eso es para lo que los usan. Yo nunca he visto a nadie haciendo ejercicio. Todos están ahí sentados drogándose. No. Sí, dime, Cintia. Profesora, bueno, ahí en San Lorenzo a veces sí los ocupaban. Ve que había una como área de pesas, iban a servicios escolares, bueno, no me acuerdo, creo que iban y pedían las pesas porque pues no las dejaban, las tenían hasta como encadenadas, pero había unos, solamente iban pero como a hacer como masa muscular, o sea, que ya veías a todos los chavos ahí que ya se sentían fuertes porque ya habían hecho bueno, que ya el levantamiento yo veía solamente levantamiento de como pesas, pero como usted dice, los otros que eran como escaladora y todos esos nunca se ocupaban. Exacto. Son condiciones que todos vemos, pero que en los que no habíamos pensado y ahorita ya estamos empezando a reaccionar al respecto. Pues muy bien. ¿En dónde se deben implementar estos aspectos? En el entorno comunitario, en el entorno escolar, laboral, en el entorno familiar, o sea, en todos los espacios en los que interactúa el ser humano deben de tenerse en cuenta las condiciones propicias para llevar a cabo un mejor estilo de vida. Mejor me refiero a menos sedentario, más activo y a modificar los hábitos de consumo de alimentos, de consumo en general, diría, ya yéndome un poco más, los hábitos de consumo, hay que cambiar hábitos de consumo. Hablan algunos investigadores en el campo de lo social de una sociedad de consumo. Todo consumimos, consumir, pero esos consumos, quiero cambiar mi teléfono, pero no porque necesite un teléfono, simplemente porque ya salió uno nuevo. O sea, y es mi mayor aspiración. O sea, el teléfono ya no es un instrumento para comunicarme, sino es un instrumento también para enseñarle al otro, es un instrumento de poder. Y eso por decir algo, porque hasta los tenis necesito para poder hacer ejercicio. No puedo hacer ejercicio porque no tengo dinero para comprarme mis tenis de marca.
o la playera que se está usando, o la gorra, o no, qué sé yo. Sí, dime, Cintia. Yo se lo estaba escribiendo, pero como dicen, ¿no? Ahorita del celular y todo eso, hay muchas personas que piensan que yendo al gimnasio y todo, y tomando proteína, es como van a hacer, pero creo que la vitamina afecta, ¿no? Así sea de la más natural a la más, siempre tienes como algo, como una, no sé, como una característica que sea que le va a hacer mal, ¿no? Sí se forma como masa muscular, pero nunca se hace que sea como sano. Por eso precisamente es que nosotros estamos viendo requerimientos y recomendaciones. Exacto. ¿Por qué? Pues porque no podemos, hay un límite, si vimos esto de las recomendaciones nutrimentales, hay un límite superior de consumo y un límite inferior de consumo. O sea, yo no puedo estar ni por arriba ni por abajo de esa cantidad que es la que requiere mi cuerpo. Todavía en la anterior, ya pasamos a esta. En la anterior falta el aumento en los depósitos, entonces, en los depósitos de grasa en el organismo son los que generan obesidad. Y entonces está relacionado tanto el consumo de energía como el gasto de energía. Aquí está precisamente el proceso metabólico. El proceso metabólico al que denominamos balance energético. La que sigue, por favor. En este proceso, los cambios ocurridos en la alimentación a partir de la segunda mitad del siglo XX han afectado profundamente a la humanidad, deben ser tomados en cuenta de manera retrospectiva y prospectiva, o sea, ver hacia atrás qué es lo que pasó para poder tomar medidas hacia el futuro, planear hacia el futuro. Prospectiva es futuro. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Para la planeación, esa es la planeación de acciones preventivas y el tratamiento. Uno es la prevención y otra sería, primero es la promoción, luego la prevención y por último es la atención al daño, que eso no nos correspondería a nosotros, definitivamente. La evolución biológica es naturalmente un proceso lento, ya lo vimos, pues por eso lo vimos desde el principio del curso. Ocurre de una generación a otra. En cambio, los procesos tecnológicos y socioculturales acontecen con gran velocidad, afectan la vida de las personas a lo largo de su existencia. A lo largo de mi existencia no me ha afectado la evolución biológica de hace cientos de miles de años. Bueno, sí me afecta porque ya está en mí, pero ya nos están llevando procesos evolutivos o nunca se han llevado en corto tiempo. Sin embargo, los procesos tecnológicos y socioculturales, eso sí acontecen y afectan a una vida. Entonces, yo cuando era niña no existía el teléfono celular, no existían los videojuegos. Entonces, cuando era niña, para entretenerme tenía que salir a hacer otro tipo de actividades, como que pues jugábamos encantados, jugábamos coleadas, todo era de fuerza lo que hacíamos, y lo hacíamos en la calle, porque ahí nos juntábamos todos los niños de esa cuadra, por decir, de esa calle, para jugar entre nosotros, porque las casas no tenían espacio para que pudiéramos desarrollar. Y además era la convivencia con todos los vecinos lo que nos hacía felices. La que sigue, por favor. Más de 45 millones de personas con obesidad en México. ¿Qué acciones están desarrollando el sector de salud para responder a este reto? Esas son las preguntas que se estarían planteando. ¿Todos los médicos y nutriólogos tienen la capacidad para brindar un tratamiento adecuado a personas que lo requieran? Obviamente, pues yo no pensaría eso. Se enseña en las facultades de medicina una adecuada prescripción de dietoterapia.
prescripción de actividad física, farmacoterapia y estrategias para modificar la conducta que permita tratar la obesidad con seriedad. Bueno, hasta donde yo me quedé no, y eso que fui a la Facultad de Medicina, y no. Es más, no existía, y dicen que no existe, una materia denominada nutrición. No, en la así como ahorita ustedes tienen una materia denominada nutrición, no. En salud pública, en la materia de salud pública que se da un semestre, durante un semestre se da la salud pública, en ese semestre incluyen un módulo de nutrición. Y les digo porque di clases a estudiantes de medicina que requerían un apoyo estrictamente porque estaban urgidos de mayor información sobre la nutrición. La que sigue, por favor. ¿Cuáles son las acciones que estamos acá fomentando? Recuperar, conservar y revalorar las culturas alimentarias tradicionales. Y digo las culturas porque son diferentes a lo largo del territorio nacional. La complejidad de los fenómenos culturales. Eso es muy importante. La complejidad de los fenómenos culturales, que implica conjuntar estrategias en muy diversos ámbitos, incluyendo las de orientación alimentaria, que son para las que ustedes se están preparando. Pero también hay otras estrategias, tanto económicas, esta disminución de la desigualdad y propiciar de la desigualdad económica y la desigualdad social para buscar alternativas de alimentos que mejoren la nutrición, como la ley de la complementariedad o el consumo de la vitamina C antes de que se desnaturalice, cosas que hemos visto prácticas aquí en el curso y que la gente no sabe. Todo esto que acaban de decir los compañeros acerca de la actividad física, o sea, todo esto hay que llevarlo a la población. Esto es lo que nosotros estaríamos capacitados y certificaremos la materia si estamos capacitados para poder atender estas estrategias jurídicas. Por eso, vean, todo esto que estoy poniendo aquí son los que ustedes llevan en su carrera. Hay una materia específica para que ustedes conozcan estos aspectos jurídicos y fiscales, pero también aspectos económicos. O sea que su carrera en ese sentido, tiene una enorme riqueza. La que sigue, por favor. Este es un grave problema, es lo que ya estaban manifestando algunos de ustedes. Gran oferta de tratamientos sin sustento científico ofrecen soluciones fáciles con pobres resultados. Bajar 3 tallas en solo 7 días, o sea, eso es imposible, imposible, y eso lo tenemos que tomar en cuenta nosotros y estar claros de que eso es una enorme mentira. Lo mismo que adelgazar 10 kilogramos en un mes, eso es falso, pero además sería infame. ¿Por qué? Porque eso me llevaría a un grave problema. Estoy haciendo un desequilibrio en mi organismo. Estoy yendo contra mí mismo. Eso no puede ser. Quemar grasa. ¿Qué es eso de quemar grasa? En primer lugar, eso es una posibilidad que no existe. La grasa no se quema, se utiliza, se obtiene energía de ella. Entonces, no es cierto que a partir de una pastilla yo vaya a aumentar el gasto de energía. El gasto de energía se hace a partir de hacer ejercicio, moverme, ir, venir, subir, bajar. Y diferentes tipos de dietas, que si la dieta según tu tipo de sangre, que si, o sea, charlatanería y media. La que sigue, por favor. En la que la gente sí baja un poco y luego sube el doble de lo que bajó. Muy bien, la última. Redes de apoyo familiares y sociales. Eso es muy importante para afrontar el problema de la obesidad. Saber que la enfermedad
que es una enfermedad que requiere tratamiento, forzosamente requiere tratamiento. Pero tratamiento no quiere decir que con pastillas me la vaya a quitar. El tratamiento es multifactorial. ¿Por qué? Pues porque el problema es multifactorial. Y entonces, al mismo tiempo, la función de los jugos verdes es quemar grasa. No, no, no y no. Eso de quemar grasa ya me lo quito de aquí y no lo vuelvo a repetir, porque eso no existe. Y sería yo una charlatana. No, ya sé, pero sería charlatana si utilizo esos adjetivos. Ahora, muy importante es, yo no puedo pretender bajar de peso disminuyendo la cantidad de energía que consumo únicamente. Tengo que hacer un programa que al mismo tiempo haga ejercicio, al mismo tiempo modifique mi dieta y al mismo tiempo cambie mi mentalidad. Eso va a ser muy importante. Y la de mi familia, porque a lo mejor mi familia me ve como, ¿qué te pasa? O sea, ¿estás mal o cómo? Incluso en ambientes obesogénicos, los que se denominan ambientes obesogénicos, las familias, todos los que contribuyen, los que participan, incluso pueden ser de parte de la comunidad de la universidad. Se dice que una persona que tiene problemas de obesidad generalmente se va a relacionar fácilmente con otra persona que tenga no nada más problemas de la obesidad, tal vez esos, pero también otros problemas, porque necesitamos entendernos, buscar quien nos apoye de alguna manera. Y entonces hay personas que no tienen problemas con la obesidad, pero que si para entrar a un grupo necesito tomar bebidas alcohólicas a la par que mis compañeros, entonces lo voy a hacer. Y yo no tenía ese problema. ¿Cuándo se da esto? Principalmente en la adolescencia, porque es en la adolescencia cuando necesito ser parte de un grupo. Por eso muchos de ustedes que están haciendo el tema de adolescencia están viendo que allí se habla de a qué edad empezaron a ingerir bebidas alcohólicas y si ha sido un problema de morbilidad o de mortalidad el consumo de bebidas alcohólicas. Y eso es importantísimo, todo lo que sean adictivos. Es un momento muy importante. La última semana vamos a ver alimentación en el ciclo de vida y vamos a entender más a profundidad todos esos puntos. El objetivo del tratamiento no debe centrarse en la reducción del peso, sino en el apoyo que recibe el sujeto de sus redes de apoyo positivo para modificar su estilo de vida. Modificar el estilo de vida es buscar mayor actividad, obviamente, de la que estaba desarrollando, actividad física, porque es lo que más me va a hacer gastar energía, actividad física. Conservar los cambios estos que haga, pero para toda la vida. O sea, yo cambio mi manera de comer. Por eso, eso de que voy con un nutriólogo y me receta, pónganlo así, me receta una dieta. O sea, me tiene que enseñar a que yo busque cambios en mi dieta para que siempre lo pueda hacer. Por eso es esta propuesta, enseguida te doy la palabra, Mariana, esta propuesta de Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes, porque sé que si en la mañana como tortilla, a lo mejor se me antoja comer el espagueti con una rebanada de pan, ¿sí? Y entonces hay equivalencia entre estos alimentos. Y entonces yo tengo que ir planeando en base a lo que voy aprendiendo por grupos de alimentos. Esa es la propuesta de este curso y es la propuesta de la NOM 043. El abordaje del tratamiento debe incluir aspectos tanto psicológicos como metabólicos, disminuir la ingesta y aumentar el gasto, y del estilo de vida. Aumentar el gasto moviéndome más. Adelante, Mariana. Yo creo que también unos ni siquiera son nutriólogos, porque hubo un tiempo en que una de mis primas fue justamente al nutriólogo y le recetó pastillas para bajar de peso, pero después de un tiempo, pues a mi prima le empezaron a hacer un buen de daño y se enfermó peor, y después ya hasta rebotó y subió mucho más de peso.
Entonces, no sé si, bueno, yo no creo que alguien que estudia nutrición te recomiende pastillas o, por ejemplo, te diga que desayunes 2 galletas Marías con un té o algo así. O sea, se me hace ilógico como ese tipo de alimentos que muchos nutriólogos he notado que a veces le mandan a sus pacientes. Pues sí, mira, lamentablemente así es. Así es, lamentablemente. No debería de ser, pero así es. ¿Por qué? ¿Por qué es así? Es así porque vivimos otra vez en un modelo económico capitalista. Y entonces el capitalismo, recuerden, primera ley del capital, aumentar el capital. Primera ley del capitalismo, aumentar el capital. Y entonces, se supone, eso no debería de ser, pero tampoco, pero se supone que estamos estudiando para tener mucho dinero. No, o sea, eso no debería de ser. Hablaba de una, una comunidad de consumo. Esta sociedad consumista implica el tener. Y entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Pensando que estoy estudiando porque al futuro lo que quiero es tener. Pero no estoy pensando en tener más conocimiento, ser mejor ser humano, poderme. Eso sí, yo lo veo totalmente claro, el que yo tenga la necesidad de vivir mejor, por supuesto, pero de acumular y acumular y acumular y acumular. Entonces, si yo lo que busco es ganar y ganar y ganar dinero, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tratar de influir en la gente para que baje de peso en 1 o 2 semanas, y en esas 2 semanas que bajó de peso, con lo que yo le recomendé, me va a recomendar a 3 o 4 pacientes más. Aunque después ella tenga problemas y todo lo demás, eso qué me importa si yo ya tengo 3 o 4 pacientes más. Entonces, esos 3 o 4 pacientes me van a recomendar a 2 o 3 más. ¿Por qué bajo de peso en cuanto a empiezo a bajar de comer, a dejar de comer? Y con 2 galletas Marías y un té sin azúcar voy a bajar de peso, pues porque es menos energía. Sin embargo, la energía que necesito la voy a sacar de mí mismo, y lo peor de todo es que la voy a sacar de mi tejido muscular. ¿Por qué? Porque es a partir de los aminoácidos. ¿Por qué? Pues porque la grasa que tengo acumulada no me va a dar glucosa para nutrir al sistema nervioso. Me da energía para moverme, para activarme, pero como sigo sedentario, entonces, ¿qué necesitaría para utilizar esa grasa que tengo acumulada como fuente de energía? Pues moverme. Mover los músculos, porque los músculos son los que van a gastar más energía. Moverme. Entonces, fíjense ustedes, mientras que todo esto no se integre, no se estructure, entonces únicamente voy a estar bajando mi gasto energético basal. Pero cuando me recupere voy a recuperar grasa, no tejido muscular, porque no estoy haciendo ejercicio. Los aminoácidos que me están dando en el, como recomendación para poder aumentar el tejido muscular, no los utilizo, esos aminoácidos, si no es que hago ejercicio. ¿Es complejo? Sí, es bastante complejo. Si no es nada más de enchilame otra, dejo de comer y ya bajo de peso. Pues sí bajo, pero bajo tejido muscular, porque es lo primero que empieza a utilizar mi cuerpo para nutrir neuronas, para que mi cerebro funcione para poder ordenar todo lo demás. Entonces tienes toda la razón, Mariana. Es que hay de nutriólogos a nutriólogos, y si yo lo que necesito y lo que quiero es ganar lo suficiente para comprarme un carro, para comprar una casa, para comprar, o sea, y dejo a un lado mi ética profesional y todo, pues sí le digo a la gente que sí lo voy a bajar de peso, pero nunca le digo que quien debe hacer los cambios. Y miren, yo tuve consultorio, me dediqué a la consultoría durante un buen tiempo de mi vida. Bueno, no, ni tantos, como 4 años, me dediqué a la consultoría. Tuve, en servicios médicos de la UNAM, daba consultoría, y tenía un consultorio particular.
pero la gente que quiere bajar de peso y así. Y cuando tú le dices, a ver, lo primero que te voy a dar es orientación alimentaria, porque quien va a planear tu dieta eres tú. ¿Y qué es lo que piensan? Y entonces, ¿para qué vengo aquí? Si yo soy la que tengo que planear mi dieta, ahí, si te vas a quedar de 10 personas, de 10 pacientes que tengas, te vas a quedar con 2 o 3, pero vas a ser honesto contigo mismo y con los demás. ¿Por qué? Pues porque lo que bajes, cuando tú cambies tu manera de comer, eso va a durarte siempre, porque lo estás haciendo tú. Estás aprendiendo a hacerlo tú. Y tú eres, que yo después de 2, 3 meses ya no me vas a necesitar. Eso, perfecto. Para mí va a ser mejor. ¿Por qué? Porque ya habré logrado mi objetivo. Pero eso de tener una persona durante 2, 3 años y que cada 2 o 3 meses lo tenga citado o cada mes para cambiarle la dieta y que yo tenga ya allí nada más le imprimo la nueva, esta es la nueva y esta es la que y ya pasas, tengo aparatos para medir la grasa y todo y ya te doy tu informe de tu composición corporal y por eso estoy cobrando 500 pesos y yo creo que más, no sé cuánto cobren ahora los nutriólogos, pero digo, eso me parece nefasto, no debería de ser. Lo más importante para uno es dar orientación alimentaria. Yo decía en servicios médicos, no doy, ¿a quién sí le tiene uno que dar consulta? Pues a un diabético, a un hipertenso, a alguien que necesita una dieta especial para poder mantener su enfermedad. Por eso, a partir de la próxima clase, vamos a ver las principales enfermedades. Aquí, para que las entendamos. Pero tienes toda la razón y tienen ustedes toda la razón. Hay gente que no tiene buena disposición, que no es honesto consigo mismo, pues sí, como en todo, como en todo. Hay abogados, hay médicos, hay de todo, gente que no tiene buena disposición y que es deshonesta y que trata de ganar con el mal de los demás, pues sí, sí es cierto. Bueno, terminamos la clase de hoy y nos vemos la próxima clase. Se quedan, por favor, los que ya tienen cita. ¿Alguien quiere agregar algo más? Muchas gracias, Diana, por la presentación. Gracias a todos por sus intervenciones, muy interesantes. La próxima clase vamos a ver primero resistencia a la insulina, diabetes mellitus, síndrome metabólico, por favor, no se les olvide, para que vayan revisando. Y revisen esta presentación, vean, porque nos vemos la próxima clase, ¿sí? Se quedan los que tengan. Nos vemos, profesora. Hasta luego. Se cuidan. Sí.